Hemos tocado acerca de la cuchilla de doble filo. La cuchilla de doble filo también acerca de ya te olvidé y ahora soy libre. ¿Qué más hemos anotado? Quiero olvidarte, pero no puedo. El tema del día de hoy es, ya para retirarnos, nuestra decisión ya está decidida. ¿Por qué? Nuestra decisión ya está decidida, o sea, lo que decidimos no es una decisión propia del entendimiento, sino propio de la repetición. ¿Cómo podemos entender esto? Ella terminó con su pareja porque su pareja le había mencionado modelo. Resulta de que modelo para ella era sinónimo de prostituta. Eso le puso muy enojada, amarga, agresiva y terminó con esa relación. O sea, ella tomó una decisión. Y resulta de que conversando me di cuenta de que eso le había dicho su papá. Su papá enseña matemática. Eso significa nuestra decisión ya está decidida. Y eso se va generando con el acto de pensar o con el qué pensar. Nuestra decisión ya está decidida, ya está programada y lo que decidamos ya está elaborada, ya está en un chip. ¿Se genera con el qué pensar o con el acto de pensar? Con el qué pensar, porque el qué pensar se distingue por ser mandatos, órdenes, haz esto, no hagas esto. Entonces ella creció desde pequeña con que modelo es sinónimo de prostituta. Entonces cuando su pareja le dijo te pareces a una modelo, ella se lo tomó como si le estuviera diciendo prostituta. Entonces tomó esa decisión. Por eso menciono, nuestra decisión ya está decidida. Ahora, a pesar de todo lo que nos han dicho, tú te detienes y procesas la información y distingues lo que es y lo que no es, entonces tomarás una decisión que es propio del entendimiento. Si no, no habrá más que repetición, que es una especie de grabadora. Otro. ¿Por qué esperar es sinónimo de sufrimiento, de dolor? ¿Por qué esperar es sinónimo de dolor y sufrimiento? ¿Por qué? Porque todo lo que sube baja. Quien sube, bajará, caerá. Tenemos muchas expectativas, esperamos que los demás se preocupen por nosotros y cuando eso no hay, sufrimos o padecemos. Por eso, esperar es sinónimo de dolor o sufrimiento. Otro, ¿a qué llamamos debate interno? Debate interno. Ese debate interno genera sangrado interno. Sangrado interno. El debate interno genera sangrado interno. En sí el sangrado interno es debate interno. Hay debate interno cuando te ves con opciones. ¿Te apruebas o te condenas? Entonces hay un debate cuando te condenas. Es algo así como una lucha de pensamientos o de sentimientos. Por ahí sentimientos encontrados, algo así. Entonces, a eso llamamos
lo conocemos como conflicto interno, lucha interna o debate interno. ¿Cuándo desaparece el debate interno? ¿Cuándo desaparece el debate interno? Tú estás debatiendo conmigo, ¿sí? Vamos a debatir un tema, pena de muerte. Pelearás conmigo porque te veo con una opción, te condeno y te acepto en algunas cosas, pero no en la otra. Entonces, vamos a debatir. Es una posición lo que nos hace debatir. Entonces, eso se llama, es un reflejo del debate interno, por cierto. Ahora, ¿cuándo desaparece el debate interno o el debate? El debate termina, o sea, fin de la guerra, fin del fuego, cuando a esta persona no lo acepto ni lo condeno. O sea, no hay nada de aceptar ni de condenar, ninguna posición. Entonces, ¿qué hay? Nada. Eso significa, mi debate interno, mi conflicto interno termina ¿cuándo? Cuando no me acepto ni me condeno. ¿Ve? Entonces, con otra palabra, debate interno, conflicto interno. Ya. ¿Qué es ver lo falso en la verdad? ¿Qué es ver lo falso en la verdad? Otro. ¿Qué es ver la verdad en lo falso? ¿Qué es ver la verdad en lo falso? Otro. ¿Qué es ver lo falso en lo falso? ¿Qué es ver lo falso en lo falso? ¿Y qué es ver la verdad como verdad y no como idea de verdad? ¿Qué es ver la verdad como verdad y no como idea de verdad? Y no como idea de verdad. Otro. ¿Qué es ver la idea de verdad como verdad? ¿Qué es ver la idea de verdad como verdad? Ya es para pensar, para procesar. ¿Lo anotaron? ¿Sí? Otro. ¿A qué llamamos hechizo psicológico? Hechizo psicológico. Fuiste hechizada. ¿A qué llamamos hechizo psicológico? ¿Al qué pensar o al acto de pensar? A ver, sigamos. ¿A qué llamamos hechizo psicológico? Alternativa A, al qué pensar. Alternativa B, el acto de pensar. ¿A qué llamamos hechizo psicológico? Alternativa A, al qué pensar. Alternativa B, el acto de pensar. Esa alegría es el tapón. La gente siempre busca estar alegre. Pues esa alegría es el tapón con la que se reprime
algo que debemos entender. Que debemos entender. Otro, ahí nomás corrido. Menos alegría o tapón. Menos alegría o tapón. Más vivirá ese estado que se expresa. Menos alegría o tapón es más vivirá ese algo que se expresa. Entonces, cuando se expresa, no encuentra su opuesto. Entonces, cuando se expresa, no encuentra su opuesto de aceptar o rechazar. Su opuesto de aceptar o rechazar, sino vive en ti y luego la paz está. Luego la paz está. ¿Qué quiere decir esto? Veamos a ver, si estoy enojado, ¿qué hago? Aprendo mecanismos de cómo sonreír. Ya, esa sonrisa impuesta es el tapón. Es el tapón que reprime lo que quiere vivir. Seguramente si he esperado algunas cosas y no se han cumplido, en mi interior hay una reacción. Pues esa reacción nunca está viviendo. Lo reprimo aparentando una sonrisa. La sonrisa viene a ser el tapón que impide que se exprese y que pueda yo estar con esa reacción. Menos alegría o tapón implica estar con esa reacción. Vive en ti y se consume en ti como algo que no debes aceptar ni condenar. Entonces, después de haber vivido, hay un estado de paz que no proviene de tu motivación, sino un estado de paz y un estado de alegría natural que no puedes definirla. Es cómo ese ser humano va entendiéndose de instante a instante. Es el poder para que puedas hablar a los demás acerca de lo que te está ocurriendo. Entonces, es el tapón. Otro. Quienes buscan la alegría, quienes buscan la alegría, quienes buscan la alegría estarán tristes. Quienes buscan la alegría estarán tristes. Quien busca estar triste, sí, continuando dándole su concatenación. Quienes buscan estar triste, probablemente no lo estén. Es como si quisieras ir al escenario con la idea de recordar. Yo quiero recordar. ¿Qué tendrás? Olvido. Vas al escenario con la idea de no olvidar. No quiero olvidar, quiero recordar. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente olvides. Pero ¿qué pasa si dices,
quiero olvidar. Probablemente no olvide. Eso significa, quien busca la alegría tendrá tristeza. Quien busca tristeza no estará triste. Tendrá un estado y la paz está ahí. Pero nos hemos acostumbrado a buscar la alegría, desde entonces condenamos lo que nos ocurre. Menos buscar la alegría, habrá un estado de entendimiento, un estado que no es alegría, sino un estado de contemplación. Con respecto a esto de ¿qué es ver lo falso en lo falso? ¿Qué es ver lo falso en lo falso? ¿Algo se les ocurre? ¿Qué es ver la verdad en lo falso? Un gato. El gato es gato. Pero ¿qué pasa si le pongo gato sinónimo de mala suerte? ¿En cuál de los aspectos que mencionamos encaja? En ver lo falso de lo falso, ver lo falso en la verdad, ver la verdad en lo falso. El gato es gato, pero al gato le he puesto la etiqueta del gato negro, es sinónimo de mala suerte. Lo falso en la verdad. ¿O ver lo falso en lo falso? La verdad en lo falso. ¿Cuál sería verdad? Ver la verdad en lo falso o lo falso en la verdad. La verdad en lo falso. Considerando al gato como verdad y el falso, el negro. Otro para que más o menos se vayan entrenando. Pero es un entrenamiento único. Es el acto de pensar, pues. El gato, la escalera, por ejemplo. La escalera es sinónimo, la escalera es escalera. Ver la escalera, ver lo falso en la verdad. La escalera es sinónimo de, porque cuando cruzo o doy una vuelta, me han dicho de que me va a pasar algo. Entonces, ¿qué es ver? ¿En cuál de los aspectos estaría? ¿En el mismo o hay otra? ¿Cuál podría ser? Ver lo falso en la verdad. ¿Cuál podría ser lo falso? El que pasa por la escalera y cree que tiene mala suerte. ¿Y qué es ver lo falso en lo falso? Cree en algo que es falso. Es interesante porque ¿qué es ver lo falso en lo falso? O sea, ya no estás con el hecho mismo, la verdad. ¿Qué es ver lo falso en lo falso? Para detectar dónde nos hemos metido, pues en qué confusión. Profesor, es un ejemplo como creerle a un mentiroso. Ya, creerle al mentiroso. O sea, el anticuerpo se vuelve cuerpo para ti. Un anticuerpo lo llamamos cuerpo. A un anticuerpo lo llamamos cuerpo. Y sobre ese cuerpo creamos un anticuerpo. Sobre ese cuerpo que le he puesto cuerpo, a ese anticuerpo, hay otro anticuerpo. ¿Y qué es ver lo falso en lo falso, de lo falso en lo falso? Pero sigue siendo falso, solo que estamos ahí enredados. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en la parte andina o en otros lugares, en todo el mundo, la gente le ha dado un significado
a cualquier cosa. Hace demasiado viento, el techo está que se mueve. Y por ahí escuché, en estos momentos están teniendo sus relaciones, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Y con el cuento de jarjacha y demás cosas. El río suena en las noches. Y a una señora le escuché decir, seguramente alguien vino desde muy lejos y está haciendo mucho daño. Por eso el río está que suena en protesta. O sea, y así, pero sobre ese falso construimos otro falso y así. El entendimiento va a pulverizar esas fantasías. Y hay uno más que anotaron. ¿Qué es ver lo falso como verdad? ¿Qué es ver lo falso como verdad? ¿Se puede ver a lo falso como verdad? ¿Cómo? No estoy listo para ver la verdad. A ver. De la acción, por ejemplo, depende de quién te lo dice. Te lo dice como un papa, un ejemplo, y te dice algo y tú crees como es la más autoridad, tú le crees, pero él te puede mentir. Ajá. Entonces, ¿qué es ver lo falso como verdad? O sea, él te está mintiendo, pero tú le crees porque es papa, ¿no? O sea, él te está mintiendo, pero tú lo tomas como verdad para ti mismo. Pero no me doy cuenta. Y también esto, falso es falso, ¿sí? Estamos de acuerdo. Esa es verdad, ¿no? Es verdad que es falso, pues. ¿Captan? Ahí, eso es ver también lo falso como verdad. Claro, es falso, ¿estamos? Ya, eso es una verdad que es falso. Ya.